Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de hoy, 7 de junio de 2022. Hoy tenemos una jornada especial y quiero darle el saludo a todas las personas que nos acompañan, a los representantes, al equipo de la comisión, a la mesa directiva. Tenemos una jornada especial porque estamos dando cumplimiento al estatuto de oposición que permite que los partidos de oposición sean los que deciden el orden del día y los proyectos a tratar en la comisión. Entonces, con los buenos días, secretario, por favor proceda a llamar a lista, deseando que el Señor hoy nos bendiga, que el Espíritu Santo nos acompañe y una bendición especial para todos. El siguiente punto del orden del día es el punto cuarto, discusión y votación de proyectos de ley. El primer proyecto de ley para discusión y votación es el proyecto de ley número 461 del 2022 Cámara, por medio del cual se prohíben los ecociep en el territorio nacional y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género diversas en las redes de salud mental y se dictan otras disposiciones. Autores: honorable representante Mauricio Andrés Toro Orjuela, radicado mayo 10 del 2022, publicación del proyecto de ley Gaceta 509 del 2022, radicado en comisión mayo 19 del 2022. Ponentes para primer debate: Mauricio Andrés Toro Orjuela, único ponente designado el mayo 19 del 2022. Gracias, secretario. Vamos entonces a debatir este primer proyecto. Entiendo que tiene una proposición de archivo. Presidenta, le quiero informar que a la comisión llegó este documento que es una recusación. Pero como la recusación es por ley quinta y por constitución, se debe dar trámite en la comisión de ética. Entonces la comisión de ética todavía no nos ha notificado de cómo va esta recusación. Recusación contra el representante a la Cámara, Mauricio Toro Orjuela, respecto al proyecto de ley 461 del 2022. Ok, entonces tendríamos que darle trámite primero a la comisión de ética para que la comisión de ética revise la recusación para poder hacer el debate de este proyecto. Doctor Juan Diego. Gracias, presidenta. Yo creo que es una discusión que no tiene sentido en este momento, porque la recusación no es competencia nuestra, la recusación es competencia de la Comisión de Ética y serán ellos quienes se pronuncien. ¿Qué es competencia de nosotros? El impedimento, y cada congresista será dueño de sus propios miedos. Si el congresista Mauricio Toro siente que no tiene ninguna dificultad a defender el proyecto y no se declara impedido, pues no tendremos que discutirlo acá. Que se va a someter a una pérdida de investidura, pues es usted, no somos nosotros los que determinamos si se va o no va a incurrir en una pérdida de investidura. Entonces yo creo que no tiene sentido seguir discutiendo sobre la recusación, dejémosle la recusación a la Comisión de Ética, nosotros sometámonos al impedimento no existe. Y si él, que es quien tiene la potestad de declararse impedido, no lo hace, nosotros no tenemos por qué entrar a reconocerle o no reconocerle un impedimento. Y creo que el trámite, señora presidenta, debe continuar. Hay una proposición de archivo, más bien entremos a la discusión de fondo de la proposición de archivo. Gracias, presidenta. La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la respectiva corporación adoptará la conclusión a que haya lugar, profiriendo su mesa directiva resolución motivada dentro de los términos de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo en la comisión. La decisión se remitirá de manera inmediata a la plenaria comisión que corresponda para su cumplimiento. Parágrafo primero. La recusación procederá siempre y cuando el congresista recusado haya omitido solicitar que se le acepte impedimento por presunto conflicto de intereses en que pudiera estar incurso. Esto lo que significa es que la recusación no impide que sigamos con el debate del proyecto de ley, como lo ha dicho el doctor Juan Diego. Considero que no debemos seguir dándole largas al tema de la recusación, será la Comisión de Ética la que decida si el representante está con algún impedimento o no, y como lo ha dicho Juan Diego, si hubiese impedimento, a manera personal considero que no lo hay, pues será el doctor Mauricio quien asume las consecuencias de que estuviese impedido y haya votado un proyecto de ley. Sin embargo, como creo
no debemos seguir avanzando en una recusación innecesaria. La Comisión de Ética la conoce y además considero que podemos seguir avanzando en la discusión del proyecto, ¿vale? Entonces, si estamos de acuerdo todos, salvo que haya una decisión o una situación distinta que debamos cometer en consideración, considero que debemos seguir avanzando en la discusión del proyecto de ley. Sigue abierta la discusión de la proposición de archivo. Tiene el uso de la palabra la representante Ángela Sánchez, Partido Cambio Radical. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto de ley es de bastante interés. Creo que a todos nuestros correos han llegado manifestaciones de los ciudadanos de diferentes organizaciones que quieren ser escuchadas en este Congreso de la República, que es un espacio democrático. Por eso había solicitado la audiencia pública, la retiré, pero voy a hacer mi participación en esta solicitud de archivo que de antemano manifiesto que acompaño. No puedo acompañar este proyecto de ley. ¿Por qué? Primero que todo, ahorita que escuché al representante Mauricio Toro cuando estaba hablando en la recusación, le entendí que el espíritu del proyecto es ir en contra de toda tortura. Quiero recordarles que el delito de tortura de hostigamiento ya está en nuestro Código Penal y obviamente creo que todos los que estamos en esta comisión rechazamos cualquier tipo de tortura, cualquier tipo de violencia física, psíquica, estamos en total desacuerdo. Pero es que resulta, señor presidente, colombianos, todos los que nos ven en esta hora, es que el articulado de este proyecto de ley no refleja lo que ha manifestado el autor del proyecto y quiero que veamos artículo por artículo, porque yo no me estoy inventando, quiero que veamos la presentación, por favor. Primero que todo, quiero hablar dos aspectos. Hay unas preocupaciones de forma que pudieran no tener tanta relevancia, las voy a poner a consideración de técnica legislativa, pero otras de fondo muy importantes. Primero, el título. ¿Qué nos dice el título? Por medio del cual se prohíben. Ojo, este es un proyecto de ley prohibitivo. Se prohíben los ecocieg en el territorio nacional y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género diversas en las redes de salud mental y se dictan otras disposiciones. Yo fui ponente con el doctor Mauricio de la ley Jacobo y cuando hicimos la ley Jacobo me dijeron, usted está modificando una ley, la 1388 del 2010, esa modificación debe estar en el título. Aquí se está modificando la ley de salud mental, no está en el título, pero sobre todo estamos cambiando el Código Penal colombiano y eso no lo dice en ninguna parte del título. Habla de ecocieg. Doctora Costa, doctora Norma, cualquier ciudadano que lea este título, ¿qué va a saber qué es ecocieg? O sea, no está explicado en el título del proyecto. Es ahora, cuando hablamos del Código Penal, si hay una modificación, dejo la pregunta, ¿no debería ir el trámite por la Comisión Primera si estamos modificando el Código Penal? Ok, listo, eso es de forma. Digamos que todo eso se puede resolver, digamos que no, que es que por el componente de salud mental, por eso estamos en la Comisión Séptima en este debate, pero vamos y quiero que me pongan mucha atención. Vamos al título 1, a los principios y a las definiciones. El objeto del proyecto dice, la presente ley tiene por objeto eliminar en todo el territorio nacional los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad de expresión de género ecocieg promovidas por profesionales y no profesionales de la salud como una medida tendiente a la protección de la diversidad sexual y de género. Doctor Mauricio, esfuerzos, ¿qué implica esfuerzos? Una oración es un esfuerzo, un consejo es un esfuerzo, o sea que un consejo de una persona jurídica o no jurídica va a estar penalizada de acuerdo a este proyecto de ley, me parece que eso no lo podemos permitir. Pero vamos, y quiero que tengamos aquí el hilo conductor, vamos a las definiciones. Escúcheme bien las definiciones y vamos al artículo 3, doctora Norma, póngame mucha atención, donde dice, en la definición de ecocieg, yo quisiera que el doctor Mauricio me escuchara porque le estoy haciendo varias preguntas, pero… Doctor Mauricio, es que he hecho dos preguntas importantes que quisiera que
al final. O sea, o si alguien está tomando y que te puedan decir. ¿Listo? Ok. Vamos entonces a las definiciones. ECOSIEC. Todos los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad, expresión de género y que tienen como finalidad a cambiar una orientación sexual a la heterosexual. Fíjense que aquí en la amplitud de la diversidad y en el capítulo 2 habla del pluralismo, del principio del pluralismo que supuestamente está en el proyecto, no lo estamos viendo en este articulado. ¿Será que aquí están incluidas las personas que en algún momento tuvieron una inclinación sexual y decidieron estar en la heterosexualidad? Escúcheme bien, señor presidente. Señor presidente, voy a solicitar una sesión informal cuando acabe mi intervención. Hay 4 personas en este recinto que al estudiar este proyecto de ley se sienten vulnerados porque en algún momento decidieron volver a la heterosexualidad con un apoyo, con un acompañamiento, pero sin necesidad de ser ni violentados, ni quemados con ácido, ni tampoco golpeados, y ellos quieren ser escuchados hoy en este recinto, doctor Toro. Y creo que es muy importante que así sean ellos 4 o cuántos colombianos hay en este momento que quisieran cambiar, que de pronto están en confusión, que quieren buscar una ayuda. Pero entonces este proyecto no solamente dice que prohíbe cambiar la orientación sexual a la heterosexualidad, donde le estamos vulnerando el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía a estos colombianos que quieren cambiar, está prohibido, sino que mire lo que dice más adelante, doctora Norma. Todos los medios, no sé cuáles serán todos los medios utilizados para intentar cambiar la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, incluyendo técnicas conductuales, psicoanalíticas, enfoques médicos, como le decía el doctor Acosta, religiosos y espirituales, que se practiquen. Miren esta palabra, está subrayada, con o sin consentimiento. Doctor Toro, no podemos vulnerar la autonomía de las personas, no podemos vulnerar ni prohibir que los colombianos tomen una decisión. Nosotros a través de esta ley no podemos vulnerar los derechos y dice aquí que con o sin consentimiento. Entonces yo hago la pregunta, una persona como las que vamos a escuchar a continuación, que decida cambiar y decida buscar un acompañamiento espiritual, un acompañamiento médico, un acompañamiento psicológico, doctora Costa, no lo puede hacer. Y fuera de eso, el profesional de la salud que lo atienda, entonces está practicando un ECOSIEC y entonces está expuesto a un delito de tortura y de hostigamiento. Me parece que nosotros no podemos llegar a esos niveles y menos a través de una ley. Ahora, sigamos con el artículo 12, o sea, son muchos, pero vamos al artículo 12, y creo que el doctor Acosta fue muy claro. Prohibición de publicidad y espectáculos de asistencia masiva. Ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de los medios de comunicación para fomentar, publicitar o recomendar esfuerzos para cambiar la orientación sexual, la identidad o expresión de género de nadie. Tampoco podrán realizarse eventos de difusión pública y masiva que tengan como finalidad la persuasión a someterse a esfuerzos para cambiar la orientación sexual, la identidad o expresión de género. Yo quiero dejar un planteamiento aquí. Yo hasta ahora no he visto un evento masivo donde torturen a los colombianos. Creo que leí en la exposición de motivos, doctor Toro, el hallazgo de la Fiscalía como una IPS torturaba en un lugar oscuro, tenían desnudas a unas personas, no solamente por su orientación sexual, habían personas creo que de talla grande y habían personas que consumían drogas. Entonces estaban ahí. Claro que eso se tiene que denunciar y claro que eso es tortura. Pero un evento masivo, doctor Toro, ¿a qué se refiere con un evento masivo? Yo quiero que sea explícito. ¿Se refiere a un evento religioso, a una reunión de una iglesia, a un concierto? ¿A qué reunión donde la libertad de expresión va a ser coartada? Y si es el caso de una iglesia, la libertad de culto que está protegida en la Constitución y que según jurisprudencia ninguna ley puede vulnerar el derecho a culto, el derecho a la libertad de expresión.
Entonces, eso es algo muy delicado que está planteado en el artículo 12, pero vamos a lo más preocupante, el artículo 16 y 17, que plantea un agravante a los delitos de tortura y al delito de hostigamiento. Quiero leer algo muy importante que dice el magistrado, en una sentencia, el magistrado Lisandro Martínez Zúñiga con respecto al delito de tortura. Dice, no hay tortura si el amenazado sigue gozando de sus capacidades determinativas. Si nosotros vamos al artículo 178, que es el delito de tortura, hay unas condiciones para que se tipifique la tortura, como que tiene que haber un resultado, no es una intención solamente, es un resultado donde, como lo dice acá, esté suprimida la voluntad del sujeto pasivo. Entonces, de acuerdo a esta definición, con el ECOSIEC hay una ambigüedad. ¿Qué es tortura? ¿Qué es esfuerzo? ¿Hasta dónde yo estoy practicando un delito? ¿Cómo se va a tipificar ese agravante en la práctica? Doctora Norma, doctor Echavarría, usted que es experto, abogado jurídico, ¿cómo se va a tipificar ese delito? Y lo mismo el delito de hostigamiento. Hay un abanico muy grande y vuelvo y hago la pregunta, un acompañamiento, un consejo, una palabra, entonces puede ser tipificado como tortura y va a tener un delito en el cual tanto los profesionales de la salud, porque acá hay una modificación a la ley de salud mental, doctora Norma, y dice que nadie puede acudir precisamente a esa ayuda si llega a necesitarla. Y yo digo, bueno, si hay una persona con una inclinación, una orientación sexual y está pasando por un momento de depresión, por un momento de pronto de querer suicidarse, no puede acudir a una ayuda, no puede acudir a una consulta, o hasta qué punto la autonomía médica está aquí vulnerada. Entonces, como vemos, señor presidente, colombianos, autor, doctor Mauricio Toro, de verdad que yo estudié juiciosamente el proyecto como usted me recomendó, artículo por artículo, parágrafo por parágrafo, y estas son mis preocupaciones, y no solo la mía, la de muchos de colombianos que han escrito a nuestros correos, varios que están aquí presentes, y yo quiero, señor presidente, para terminar, señor presidente, para terminar mi intervención, quiero solicitar la sesión informal para escuchar 4 invitados que quieren ser escuchados durante 1 minuto, 2 minutos cada una. Solicito la sesión informal. Tiene el uso de la palabra el representante Mauricio Toro. Presidente, muchas gracias. No, yo lo que quiero pedir en este momento a la plenaria de la comisión y a la mesa directiva es el aplazamiento, la suspensión del debate para aplazar el proyecto de ley, entendiendo varios elementos que hoy hay, no solamente el análisis de la recusación de este momento, sino también otros elementos que yo considero fundamentales dentro de eso. Por eso, acudiendo al estatuto de la oposición, como nos lo permite el estatuto de la oposición, yo lo que solicito es un aplazamiento de esta discusión que ya fue radicado además para continuar. Por procedimiento, tenemos que primero solucionar el aplazamiento. Si se va a aplazar, yo sugeriría que si se decide aplazar, porque esta comisión así lo quiso, igual escuchemos a las personas ya que están acá, no pasa nada, pero primero necesitamos saber si se aplaza o no se aplaza el proyecto de ley. Eso por una parte. Y por otra parte, esta comisión, y quiero hacer una claridad, cuando la estaba presidiendo, dijimos que avanzábamos en la recusación porque considerábamos que pues hasta que la Comisión de Ética no se pronunciara no había ninguna situación, salvo que el doctor Mauricio Toro se sintiera impedido. El doctor dijo que no se sentía impedido porque lo estaban recusando por una condición sexual de él que no tenía por qué tener un impedimento, y por eso seguimos y avanzamos en el debate del proyecto de ley. Entiendo el temor que de pronto le generó después por alguna otra razón, pero sí quisiera hacer esa claridad, porque esta comisión avanzó en un debate de un archivo porque el doctor Mauricio Toro dijo que él no sentía que hubiera algún impedimento para él o ninguna recusación, y lo pronunció en este sentido porque si lo tuvo de manera posterior a que empezáramos el debate, es bueno que no lo aclare, porque si no puede también tener él un problema, ya que él mismo dijo que no se sentía impedido y ahora dice que sí. Entonces sí me parece importante que nos aclare y que lo aclare
para que no vaya a tener ningún problema ninguno de nosotros, él y tampoco el debate del proyecto de ley. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el representante Mauricio Toro. No, dos cosas. Lo primero, yo no estoy diciendo que esté impedido, ni que quiera, estoy diciendo es que quiero analizar esa recusación, pero no estoy diciendo que yo esté impedido por eso, que por eso estoy pidiendo el aplazamiento, porque quiero estudiarla y analizarla con mucho detenimiento, pero en principio no, pero sí tengo el derecho yo pues a solicitar el aplazamiento pues para revisarla, partiendo de la base de que no. Finalmente igual también pasa otra cosa, yo creo que hay una argumentación jurídica muy clara de que se puede aplazar por solicitud mía, eso ya está ampliamente claro, ya lo leyó el secretario, digamos, largo y tendido, pero adicionalmente por ser yo el ponente único, pues si yo me retiro en este momento de la sesión, pues no se puede continuar el debate ni de una ponencia de archivo, ni de una ponencia de aprobación, ni de nada, porque si me retiro, pues efectivamente no, pero yo le estoy pidiendo cordialmente como ponente del proyecto de ley en un día que es del Estatuto de la Oposición, que por favor nos ayuden aplazando. Lo que digo es que aquí se aplazan todo el tiempo proyectos por decisión de la mesa directiva sin necesidad de votación. No entendería yo por qué, si durante 4 años se han aplazado proyectos sin necesidad de votación, hoy van a someter en el día del Estatuto de la Oposición una votación de una solicitud de aplazamiento. Eso iría en contravía pues de todo, más aún cuando el ponente está de acuerdo en suspender y en aplazar. Y cierro por eso, y es que yo pido la suspensión porque yo me puedo exponer a un proceso, entonces quiero revisarlo con calma y con mucho cuidado. Y cierro diciendo que efectivamente pues las personas que invita la doctora Ángela a intervenir pues no tiene el sentido, entendiendo que vamos a aplazar y continuar con el orden del día. Entonces no habría por qué. ¿Por qué? Porque tienen que intervenir en la próxima sesión, porque yo también tengo el derecho aquí a traer a que conversen y a que hablen personas que han sido sometidas a estas terapias de tortura y conversión. Entonces, en orden también de equilibrio, si van a hablar todos, hablarán cuando se dé nuevamente la apertura a la sesión de debate del proyecto, pero no tendría sentido oír a 2 personas sin que el otro lado de la historia pueda también contar lo que ha sido ese sufrimiento, más aún cuando estoy pidiendo en primer orden el aplazamiento. Si se aplaza, no tiene sentido luego oír a nadie porque estaríamos en el segundo punto del orden del día de los proyectos a discutir. Gracias, presidente. Representante Juan Diego, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Existiendo el quórum deliberatorio, sí quiero establecer mis argumentos de apoyo a la proposición de archivo presentada por el honorable representante Carlos Acosta. Y la proposición, el fundamento de la proposición de archivo, doctor Carlos Acosta, va orientada en lo siguiente. Hoy hay una regulación constitucional y hay una regulación legal referida a los actos discriminatorios y a los tratos crueles que se generan, una regulación con respecto a los tratos crueles y actos discriminatorios que se generan con respecto a una persona. Entonces nosotros podemos revisar claramente el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia. Y ese artículo 12 constitucional establece, abro comillas, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, si existe una preocupación porque no hay regulación con respecto a estos tratos crueles, ahí está el artículo 12 constitucional establecido como principio. Y a renglón seguido, entonces me voy a ver la reglamentación de este artículo y me encuentro con que el Código Penal en su artículo 134A establece como tipo penal, es decir, como delito, los actos de discriminación contra una persona, que sería la primera preocupación. Uno tendría que entrar a regular en caso tal de que existiera un vacío, y ese vacío está lleno de una forma genérica, como debe ser la ley. Recuerde que la ley es general, impersonal y abstracta. Estableciendo esos 2 artículos, ¿qué tengo que hacer con respecto al proyecto de ley? Establecer un test de proporcionalidad. Y en ese test de proporcionalidad tengo que revisar si con esta ley que se presenta o con este proyecto de ley que se presenta se cumple
con los requisitos de idoneidad, si se cumple con el requisito de necesidad y si se cumple con el juicio de ponderación. Porque hay un proyecto de ley que me habla en su objeto de eliminar en todo el territorio nacional los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad, expresión de género, promovidos por profesionales y no profesionales de la salud como una medida tendiente a la protección de la diversidad sexual y de género. Entonces uno dice, ¿para qué vamos a establecer esta ley si ya está regulado? ¿Y por qué vamos a hablar ahí de identidad sexual si el trato cruel, las torturas están establecidas de tipo general? Y en ese test de proporcionalidad tengo que revisar en esa idoneidad si esa medida es adecuada o no es adecuada. Si prohibir los cambios de orientación sexual protegen o no protegen la discriminación. Y la respuesta que encontramos es no, no. ¿Por qué? ¿Quién lo está protegiendo? Lo está protegiendo la ley y lo está protegiendo la Constitución. Entonces, cuando se vaya a ese test de proporcionalidad en la Corte Constitucional, inmediatamente, cuando esta norma se convierta en ley de la República, se va a acabar. Además, en esa idoneidad resulta que se está atentando contra la libertad de las personas. ¿Y por qué la libertad de las personas? Porque es que recuerde que cuando usted va a un tratamiento hay una voluntariedad y hay un consentimiento informado. Quien se va a someter a un tratamiento no es que lo estén llevando de una forma obligada, está yendo por su propia cuenta y riesgo, está yendo porque quiere. Y como hay voluntariedad y hay consentimiento informado, en este caso específico sería imposible hablar de un trato cruel. Y él perfectamente se podría retirar del tratamiento en caso tal de que eso se esté dando. El otro requisito, el de la necesidad. Y en esa necesidad, la pregunta que nos tenemos que hacer es si limitar el ejercicio de los profesionales y no profesionales protege la diversidad sexual. Porque aquí lo que estamos haciendo con este proyecto de ley, estamos limitando la capacidad de un profesional en salud o de una persona no profesional en salud que le está haciendo un tratamiento a una persona que va de manera voluntaria y con un consentimiento informado. En ese caso específico, sí estaremos atentando contra un derecho fundamental y estaremos atentando contra una libertad de profesión que ejercen los médicos o las personas que no son profesionales. Y en el último ítem, en el último requisito, cuando hacemos el test de proporcionalidad, tendremos que revisar el juicio de ponderación. Y en ese juicio de ponderación hay que mirar la medida versus el beneficio. Y entonces la medida que vamos a establecer es limitémosle la profesión a un médico y eso efectivamente protege la diversidad sexual. La respuesta inmediata es no, no la va a proteger. Ahí, beneficio versus medida va a estar limitado y va a estar coartado completamente. En ese orden de ideas, considero que se debe archivar el presente proyecto de ley, reitero, porque ya está regulado constitucionalmente, porque está regulado legalmente, porque además de eso el test de proporcionalidad no lo pasaría en la Corte Constitucional y porque se estaría atentando contra libertades y derechos fundamentales. Por eso, presidente, le solicito acompañar la proposición de archivo presentada por el doctor Carlos Acosta. Muchas gracias, presidente. El presidente me ha autorizado para que la doctora Jennifer siga en el orden de la palabra. ¿Algún otro compañero que se quiera referir a la proposición de archivo?
¿No? Bueno, creo que con esto vamos a dar por terminada esta sesión, ya que no tenemos quórum para votar el archivo. Señor secretario, vamos a dar por terminada esta sesión. Se levanta la sesión. Gracias a todos los que hicieron presentes, siendo las 12:15 del mediodía. Sí, por orden de la presidenta, se levanta la sesión siendo las 12:12.